Bienvenidos a todos aquellos que les interesa la filosofía, bienvenidos a esta nueva edición de Filosofía para Todos. Ya hemos estado hablando de Santo Tomás de Aquino, hemos estado hablando de cuestiones como el universo mismo, ¿no? Santo Tomás de Aquino nos hablaba desde una visión aristotélica lo que era la existencia del universo como una cuestión eterna, que el universo siempre ha existido, se respaldaba desde esta cuestión de la inmortalidad del alma, hablaba del infinito, el infinito actual y el infinito potencial, e incluso en la última sesión estuvimos hablando un poco de la filosofía de Santo Tomás de Aquino desde una perspectiva en cuanto a lo que nosotros podemos adquirir en cuanto a conocimiento. Entonces, ¿cómo podemos adquirir el conocimiento? Dice Santo Tomás de Aquino, lo podemos adquirir por medio de nuestras impresiones sensoriales, aquello que podemos percibir con nuestros sentidos y nuestra percepción, o sea, es decir, en donde nos encontramos nosotros de acuerdo a la realidad misma. Y pusimos un ejemplo, ¿no? Que no era lo mismo estar yo cerca de una piedra y poder sentir su textura, poder ver sus colores y ver su tamaño desde mi realidad, que alguien que está más alejado a la piedra y que solamente pueda verla de otro tamaño, tal vez el color un poco diferente de acuerdo a los rayos del sol, etcétera. Entonces, esto es lo que nos acercaba, nos distinguía y nos diferenciaba de los animales, porque a pesar de que los animales también tienen estas impresiones sensoriales, carecen de la capacidad racional para poder comprender el mundo, distinguirlo, definirlo y hacer un análisis sobre la realidad misma que los rodea, ¿no? Y eso fue prácticamente de lo que hablamos, la forma en la que Santo Tomás de Aquino veía esta forma de vida, ¿no? Veía esta forma de cómo veíamos el mundo, y al ver el mundo de esta forma, pues bueno, se volvía una cuestión racional, se volvía una cuestión humana. Hoy en día vamos a hablar, el tema que tenemos para el día de hoy es sobre cómo veía Santo Tomás de Aquino la justicia. Ahora, ¿por qué es importante hablar de la justicia? Bueno, por varias razones, principalmente porque Santo Tomás de Aquino, siendo aristotélico, la justicia era la virtud o el valor más importante para Aristóteles. Si vieron en los episodios de Aristóteles, ustedes podrán ahí identificar cómo es que Aristóteles definía lo que era la justicia, por qué era el valor más importante, cómo incluso desde Heráclito se veía que era lo justo, ¿no? Desde el logos heracliteano, lo justo, lo que debe de suceder. Y en cuanto a Aristóteles, es la justicia en cuanto a lo que el universo está disponiendo para ti. De una visión tal vez un tanto determinista, pero veremos también que tiene otras cuestiones que no son completamente deterministas. Entonces, vamos a entrar de lleno al tema de Santo Tomás de Aquino para poder abarcar lo más posible en cuanto a lo que es la justicia en Santo Tomás de Aquino, pero no sin antes recordarles que este es un filósofo cristiano. Entonces, él trataba de empatar la filosofía aristotélica, la filosofía griega, con la filosofía cristiana o el pensamiento cristiano. Entonces, esto podía llegar a ser contradictorio, podía causar un poco de conflicto y un poco de problemas. ¿Por qué? Pues porque la visión aristotélica no tenía tanto esta visión de un Dios, de una divinidad, como lo tiene el cristianismo o la cristiandad. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino va a encontrar la forma de hacerlo, va a encontrar la forma de empatar las ideas aristotélicas con las ideas del cristianismo. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno a lo que es el pensamiento de Santo Tomás de Aquino desde la visión de la justicia. Perdonen si me escuchan que estoy así un poco como tosiendo y un poco mal de la nariz, pero es que ando un poco mal de la garganta y ando un poco enfermo, pero pues bueno, no me impide hablar de filosofía ni me impide estar con ustedes para hablar de Santo Tomás de Aquino. Bueno, Santo Tomás de Aquino venía de una orden conocida como los dominicos. Ya saben que hay muchas ramas del cristianismo, existen los franciscanos, los jesuitas. En este caso, los dominicos se caracterizaban por tener una forma de enseñar de un tanto más escolástica. ¿Qué quiere decir que tenga que ver con escolasticismo o la escolástica? La escolástica quiere decir que van a enseñar desde la visión cristiana, pero también a través de la razón. Por medio del razonamiento, por medio de la inferencia, es que van a llegar a un proceso de educación. Si lo vemos, esta es una visión un tanto abierta en cuanto al cristianismo, porque ya no se queda única y exclusivamente con la visión cristiana dogmática de que hay que seguir la Biblia al pie de la letra. Aquí era de, sí, la Biblia es importante, la Biblia es un manual, la Biblia nos va a guiar desde una perspectiva moral, de una perspectiva ética,
pero también tenemos la capacidad de razonar, tenemos la capacidad de inferir, y Santo Tomás de Aquino decía, como nosotros percibimos el mundo de una forma racional, la razón también nos va a ayudar a poder definir o poder aprender o poder educarnos en cuanto a los conceptos de la realidad, en cuanto a los conceptos metafísicos, etcétera, en cuanto a la educación misma. Entonces, la escolástica es una visión del cristianismo para educar de una forma más abierta, no tan tradicional, no tan dogmática cristiana, que bueno, fue un tanto revolucionaria para su época, pero que aún así, aunque los dominicos eran de esa forma, Santo Tomás de Aquino fue todavía más radical, fue un poco más de mente abierta que lo que fueron otros pensadores medievales, ¿no? Se basaba Santo Tomás de Aquino obviamente también en las categorías aristotélicas. Cuando Aristóteles nos habla de las categorías, es aquellas formas de cómo nosotros percibimos el mundo. Si no han visto el video de Aristóteles, les recomiendo que vean el video de las categorías. Está aquí en mi canal, lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en Spotify, en cualquiera de los dos lados está, y veremos lo que Aristóteles definía como los universales particulares, lo que está en el sujeto, lo que no está en el sujeto, etc. Esas características de categorías aristotélicas va a utilizar también San Agustín en este movimiento escolástico de educación, en este movimiento de raciocinio y razonamiento por medio de la inferencia. Y recuerden que la inferencia no es más que un proceso mental racional, es llegar a inferir o a deducir cierto conocimiento por medio de lo que nosotros podemos percibir o podemos comprender por el uso de la razón. Entonces, claro que fue completamente revolucionario, ¿no? Entonces, Santo Tomás de Aquino va a utilizar la razón y va a utilizar la razón con las ideas tanto de Aristóteles como de Platón para poder diferenciar cómo nosotros percibimos lo que es justo y lo que es injusto. ¿Cómo percibimos en realidad lo que es justo y lo que es injusto? Pues bueno, en realidad lo percibimos de acuerdo a lo que el Estado o la Iglesia nos dicen. Recuerden que estamos hablando de un filósofo medieval, es decir, un filósofo que tenía solamente dos poderes arriba de él o por arriba de él, que eran el Estado y la Iglesia. Hoy en día existe una gran distinción entre el Estado y la Iglesia. Bueno, en México las leyes de reforma, ¿no? Lo que hizo Benito Juárez, etcétera, ¿no? Pero en ese entonces, la división entre lo que era el poder secular y lo que era el poder divino era muy íntima la relación, o sea, no había una forma de distinguirse tan clara como lo es hoy. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino va a buscar utilizar la filosofía de Aristóteles, la filosofía de Platón, para poder diferenciar el poder político de la Iglesia y el poder político del Estado. Entonces, esto es bien importante porque hoy en día, y esto es un paréntesis, sabemos que hay muchos estados que todavía no tienen esta distinción. En México sucedió en Holanda hace mucho tiempo, en ciertos países de Europa ya existe esta gran distinción entre lo que es el poder secular y el poder divino. Pero países como la India, países como Irán, países como Israel, ¿no? Que esto es bien importante porque, ojo, quiero hacer una advertencia, sí vamos a hablar de temas fuertes, vamos a hablar de temas contemporáneos que puede herir susceptibilidades, entonces quiero dejar abierto a la interpretación. Recuerden que esto siempre es con el propósito de enseñar, de educar, de tener la mente abierta y de escuchar diferentes opiniones. Entonces, claro que vamos a hablar de justamente lo que está sucediendo con ciertas guerras en el mundo. No quiero adelantarme ahorita a decirles cuáles, quiero que avancemos, porque justamente Santo Tomás de Aquino, nos guste o no, va a hablar de la guerra, va a hablar de los conflictos, porque al fin y al cabo el poder, tanto eclesiástico, o sea, es decir, el poder del divino, religioso, como el poder secular, que es el poder mundano, el poder humano, el poder que está en las manos de los seres humanos, van a ser cosas completamente diferentes, pero que en la época medieval todavía no existía muy clara cuál era esa distinción. Para Santo Tomás de Aquino, él va a buscar la forma de integrar lo racional con lo dogmático, la filosofía con la teología. No va a enemistarlas. La filosofía no está peleada con la teología. El razonamiento no está peleado con el dogma. Ojo, el dogma en cuanto a la enseñanza cristiana, tradicional, religiosa, que impone formas de pensamiento. Sin embargo, la religión tiene ciertas reglas éticas, tiene ciertas reglas morales. Nos guste o no, los libros religiosos, ya sea el Corán, el Talmud, la Torá, la Biblia, etcétera, Bhagavad Gita, como lo quieran llamarlo, el mismo Rig Veda, tiene perspectivas religiosas, sí, pero al fin y al cabo también tiene enseñanzas en cuanto a la convivencia social y en cuanto a los valores, la moral, la virtud, etc. Y eso es lo que va a decir Santo Tomás de Aquino. Vamos a buscar integrar lo racional y lo dogmático como lo filosófico y lo teológico.
Y créanme, la teología ha apoyado muchísimo a la filosofía ha ayudado muchísimo a la teología. Entonces, de verdad, es bien, bien interesante la forma en lo que hace Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, él, en pocas palabras, va a decir, a ver, ¿qué es el poder secular, el poder mundano, el poder del mundo? ¿Y qué es el poder divino, el poder de la iglesia o el poder de Dios? Porque, ojo, el poder divino y el poder de Dios son cosas completamente diferentes. Y el poder de la iglesia es otra cosa completamente diferente. Porque al fin y al cabo, la iglesia es una institución igual que el Estado. Entonces, al hablar de Estado y al hablar de iglesia, estamos hablando de las instituciones. Ajá. Pero ¿qué es el poder de Dios y qué es el poder del hombre? Eso es justamente lo que va a tratar de definir Santo Tomás de Aquino. Antes de comenzar, quiero leer un poco de sus comentarios, no sin antes agradecerles su participación. Tenemos 10 personas, me siento que hay muchísima gente, de verdad, muchísimas gracias por conectarse. Recuerden que si le dan así mucho tap a la pantalla son más likes, llega a muchísimas más personas y este live puede compartirse con otras personas que quieran también expandir su conocimiento, ¿no? No sin antes agradecerles por sus participaciones, no solo aquí, sino también en Spotify, en YouTube. Estamos creciendo mucho en Spotify, en YouTube, ahí la llevamos poco a poco, vamos avanzando de seguidores, vamos avanzando de vistas, también me está gustando cómo estamos creciendo y también agradecerles a todas las personas que se han inscrito al taller de filosofía. Ya tenemos 4 grupos, este sábado en la noche se abre un grupo nuevo. Soy la persona más feliz del mundo porque nunca me imaginé que pudiéramos llegar a tantos grupos. Ya tenemos un grupo de lunes y miércoles, otro de martes y jueves, uno de sábado de 1:30 a 3 y ahorita vamos a abrir uno de sábado de 8:30 a 9. Entonces, si les interesa el taller de filosofía, en Spotify y en YouTube pueden encontrar el enlace a Forms. Aquí incluso en TikTok, en mi perfil, se pueden meter y van a poder ver el enlace que los lleva a un Forms que ustedes pueden llenar para darse una idea más o menos de precios, de horarios y de lo que vamos a hacer en el taller de filosofía. Pero de verdad, muchas gracias a todos los que han formado parte del taller. Muchas gracias a todos los seguidores en YouTube, en Spotify y obviamente aquí también en TikTok. Voy a leer un poco sus comentarios y vamos a entrar de lleno ya al pensamiento de Santo Tomás de Aquino. No quiero descuidarlos porque sé que también es muy importante lo que ustedes dicen y hacen aquí, ¿no? Entonces estoy viendo, dice, no puedo creer, por primera vez coincidimos en un live, siempre escucho en Spotify. Bueno, pues bienvenido aquí a los lives, espero que te guste. Dice, profe, sin que se interprete con otras intenciones, comparte un poquito de ti. Ya he hablado bastante de mí, digo, no es porque no quiero sonar medio mamón, pero no quiero perder mucho el contenido porque ya me he regañado así de, ya 10 minutos, 20 minutos te lo has pasado no diciendo nada. Entonces no quiero que se preste a esas susceptibilidades, pero en algún momento tendremos un episodio donde sea solo charla filosófica, donde pueda yo contestar preguntas y haya intercambio de entre todos y ahí podré hablarles mucho más de mí, ¿no? Dice, la misma vida es injusta, la justicia no existe. Vamos a ver, para empezar hay que entender la justicia. Ese es un problema también muy grande. Decimos, la justicia no existe, todo es injusto. Ajá, pero ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo injusto? Eso también es bien interesante, ¿no? Dice, ¿cómo te empezó a llamar la atención? Supongo que quiere decir la filosofía. Fue una cuestión sin querer en la universidad. Mi profesor en la última materia de la universidad me puso una lectura filosófica y de ahí me enamoré, ¿no? Se me parece curioso haber coincidido en este episodio. Soy pedagoga y Santo Tomás es indispensable. Por supuesto, la educación, la forma de educar es completamente, es parte del proceso, ¿no? Estoy viendo cómo te empezó a llamar, se me está repitiendo. Te recomiendo un básico, Historia de la Pedagogía de Abagnano. Enriquecerá más a las aportaciones de grandes filósofos conjunto con la pedagogía. Te agradezco muchísimo la recomendación. Saludos, Mike, presentes y atentos como Santo Tomás de Aquino. Perfecto. Saludos, Kevin. Kevin está en el taller de filosofía, entonces allá les podrá dar un pequeño feedback de si le gusta o no le gusta. Dice, un reclamo con carisma. ¿Crees que te escucha poca gente? Pero no, pues es que yo veo los números en TikTok, lo veo los números en Spotify, lo veo los números en YouTube y digo, comparado con estas personalidades del internet que no dicen nada y tienen un montón de seguidores, llega a ser frustrante, pero pues bueno, es un problemita, ¿no? Dice Kevin, ¿qué es secular? Secular significa lo mundano, las leyes del hombre, aquello que está relacionado con la naturaleza. Lo divino es de Dios, lo secular es del mundo, de la naturaleza. Entonces el poder secular es de los humanos, el poder divino es de Dios. Y eso es justamente lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Veo que hay pocos comentarios, no importa, mejor, porque esto nos ayuda a que haya una mejor interacción, pero recuerden que pueden participar, pueden comentar, no hay ningún problema. Tal vez tarde un poco porque me clavo con las ideas, pero podemos seguir leyendo sus comentarios sin ningún problema. Entonces, vamos a analizar lo que es la justicia
según Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino va a hablar de esta justicia desde una cuestión de una filosofía moral, es decir, desde una filosofía del análisis de lo que debe ser lo correcto o lo incorrecto de acuerdo a su interpretación. Entendamos siempre que la moral, la ética, pues se tiende a prestar a interpretaciones, y eso es lo que va a tratar de hacer Santo Tomás de Aquino. Va a tratar de interpretarlo. Sin embargo, va a decir que la moral va a ser un factor muy importante también en los asuntos políticos. Es decir, ya no solamente la Iglesia va a dictar lo que es el deber ser, sino que el razonamiento y el uso de la razón humana también nos va a llevar a comprender cosas muy importantes como el pensamiento político. Esto es bien importante porque el pensamiento político, aunque es parte de nuestro día a día, de nuestro diario quehacer, no todas las personas en el mundo nos importa preocuparnos por el pensamiento político, por ilustrarnos sobre lo que es la política, por ilustrarnos sobre cómo funciona la política, lo que es la izquierda, el centro, derecha, extrema izquierda, extrema derecha. Todo eso nos llega a causar a veces mucho conflicto. No lo comprendemos de la misma forma en la que lo llega a comprender una persona dedicada tal vez a las ciencias políticas, ¿no? O incluso a la religión, porque la religión te enseña muchísimas técnicas políticas, porque al fin y al cabo el Estado y la Iglesia son dos instituciones que se rigen con reglas, fundamentos muy parecidos, y por eso Santo Tomás va a tratar de analizarlo y al mismo tiempo separarlo y al mismo tiempo tratar de comprender qué tan bien funcionan juntos y qué tan bien funcionan separados, ¿no? Sin embargo, previo a Santo Tomás de Aquino, San Agustín ya va a haber logrado exitosamente integrar lo que era la visión de la virtud griega, de la visión platónica, si ustedes recuerdan, el Eutifrón de Platón, que al fin y al cabo es Sócrates, este diálogo de Platón, donde Sócrates dialoga con Eutifrón y se ponen a dudar y a platicar de lo que es la virtud, qué es la virtud, si los grandes gobernantes tienen la virtud innata o es algo que se puede enseñar, y habla de Pericles, ¿no? Este pensador y filósofo y político principalmente, que unificó a Grecia y que llevó a Grecia a la época de oro, ¿no? Entonces, ¿se puede enseñar la virtud? Bueno, San Agustín, previo a Santo Tomás de Aquino, él ya había propuesto un estado basado en la virtud, en la justicia, en una vida justa, en una vida buena, basada en estos valores filosóficos que incluso son valores también aristotélicos. Si mal no recuerdan, Aristóteles en su Ética también nos habla de estos valores de vivir bien, de hacer el bien, de la eudaimonía, de tratar de estar bien contigo mismo y estar bien con los demás. Y esto nos va a ayudar a tener una buena relación con el resto de las personas. Podremos vivir en armonía. Ya San Agustín lo había predicho, o bueno, no predicho, sino lo había propuesto con las ideas de Platón, y ahora Santo Tomás de Aquino lo va a proponer con las ideas también de Aristóteles de la visión de la ética, pero siempre partiendo desde una ley divina. Digo, al fin y al cabo, Santo Tomás de Aquino y San Agustín iban a ser cristianos, iban a ser religiosos, y iban a pensar y tratar de comprenderlo desde una visión religiosa, tratar de verlo desde una ley divina. Y esto quiere decir que si no respetas la ley divina o no respetas una vida virtuosa o una vida buena, entonces estás siendo injusto. A ver, tratemos de entenderlo. Yo soy injusto porque no sigo las leyes de un Estado que impone cierto pensamiento que me afecta de manera directa. San Agustín, Santo Tomás de Aquino dirían que te va a afectar en cuanto a la sana convivencia. Si yo convivo con otros y lo que yo hago daña a los demás, entonces sí me va a afectar. Pero es una ley impuesta por el Estado o es una ley impuesta por Dios. Si Dios dice no matarás, entonces no matarás llegará desde una perspectiva divina y hay que respetarlo. Si el Estado te dice no matarás, llega desde una cuestión secular y también hay que respetarlo. Hay una relación. Viola la buena vida, viola una vida virtuosa, viola una vida en armonía, no. Pero si lo llegase a hacer, va a decir Santo Tomás de Aquino, entonces hay que ponerlo en duda. ¿Qué pasó? O sea, viene en realidad de una cuestión de una ley divina, porque al fin y al cabo la ley divina lo que busca es la sana convivencia, el compartir correctamente los unos con los otros, convivir los unos con los otros. Entonces, ahí comienza un poco a distinguir Santo Tomás de Aquino lo que es la injusticia desde aquello que va en contra de la ley divina y de la armonía y de la sana convivencia que había dicho San Agustín y que había tomado de la filosofía platónica y que Santo Tomás de Aquino, querramos o no, lo va a retomar. Entonces,
Para Santo Tomás de Aquino, ya en su visión de la justicia, va a estar muy basada tanto en Aristóteles como en Platón, es decir, va a retomar lo que estudió San Agustín, que al fin y al cabo San Agustín fue neoplatónico, y la visión de él, que era un aristotélico arraigadísimo, ¿no? Él va a decir que la justicia es aquello conocido como la primera virtud política. No hay en la política otra virtud más importante que la justicia. La templanza, el respeto, la educación son importantes, sí, pero la justicia, darle al individuo lo que le corresponde, es la piedra angular de cualquier sociedad política, o más bien, desde cualquier visión política. Es un elemento clave para un sano y justo gobierno, va a decir Santo Tomás de Aquino. Si lo analizamos de una visión un tanto abierta, pues creo que es muy interesante y muy importante distinguir que esto es verdad. Todos buscamos justicia, que nos toque lo que nos corresponda, que recibamos aquello que merecemos. Ahora, ¿por qué lo merecemos? Bueno, el merecerlo o la justicia tiene una visión un tanto también moral. Es decir, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué hice malo para merecer algo malo y qué hice bueno para merecer algo bueno. Es muy difícil pintar una raya y generar esta distinción en la moral. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino va a buscar la forma de hacerlo. Él va a decir que para que exista justicia tienen que existir leyes justas. Pero a ver, ¿qué es una ley justa? Bueno, Santo Tomás de Aquino va a decir que una ley justa es aquella que denota o previene de un buen gobierno, de un gobierno para el pueblo, de un gobierno virtuoso, de un gobierno que nos ayude a tener una buena vida. Una ley injusta va a ser una ley de un mal gobierno. O sea, es decir, un mal gobierno es aquel que tiene prioridades con ciertas clases sociales, que no reparte de manera equitativa con todos los miembros de la sociedad, etc. Entonces, tenemos que entender lo que es una ley justa. La ley justa es aquella que el gobernante va a dar y va a dar legitimidad el resto de la sociedad. Si todos compartimos una idea de justicia y sabemos que lo que se está haciendo es equívoco, en general, entonces, quiere decir que eso es una ley injusta. Si vemos que solamente beneficia a unos pocos, es una ley injusta. Pero al fin y al cabo, es una ley, sea justa o injusta. Ya va a ser cuestión de tiranía, ya va a ser de cuestión de imposición, de totalitarismo, etcétera, pero va a seguir siendo una ley. Para que la ley sea justa necesita acatarse a la moral. ¿A qué moral? A la moral que nos hablaba San Agustín, de una vida virtuosa, de una buena vida, de una vida armoniosa, de una vida de sana convivencia los unos con los otros, ¿ok? Entonces, cuando nos habla de una vida justa y armoniosa o de una ley justa y armoniosa, nos va a hablar específicamente de la moral, ¿ok? Y que el Estado se tiene que comportar de forma moral. Ahora, pensemos, ¿cuándo hemos visto al Estado comportarse de forma moral? Principalmente en México hemos visto muchos ejemplos de que no hay moralidad o no hubo moralidad en el Estado, perdón, o en la forma en la que se comportó el Estado. Pensemos Tlatelolco, pensemos en las marchas de represión, pensemos en los 43 de Ayotzinapa, etc. No hubo moralidad, hubo injusticia, y eso es el reflejo de un mal gobierno. Entonces tus leyes no son justas, va a decir Santo Tomás de Aquino, porque no hay armonía, no hay buena vida, ni hay virtuosidad, ni hay sana convivencia los unos con los otros. Y aquí va a hablar de un concepto que aquí es donde viene la advertencia de mucho cuidado con lo que vamos a tratar en este en vivo, porque él va a hablar del concepto de lo que es la guerra justa. Ojo, él va a hablar de un concepto a nivel macro de lo que es la guerra en sí, pero podemos analizarlo incluso de un conflicto justo o un conflicto injusto, y podamos hacerlo desde una escala macro a una escala micro. O sea, es decir, la guerra es una escala macro, pero un conflicto humano, social, un pleito político, un mismo pleito de abogados, de civiles, etcétera, también es un conflicto y tendría que acatarse bajo las mismas leyes morales, ¿no? Ahora, de acuerdo al argumento de San Agustín, todavía estamos tratando temas neoplatónicos, el cristianismo va a profesar el pacifismo. Ojo, esto es lo que dice San Agustín. Sabemos que a lo largo de la historia, pues la Iglesia Católica se ha caracterizado por no ser tan pacífica o por utilizar el estandarte del pacifismo para justificar ciertos actos violentos como la Santa Inquisición, las cruzadas, etcétera, las evangelizaciones.
Discúlpenme, de verdad ando mal de la garganta, disculpen si les molesta mi tos, una disculpa de verdad. Pero en realidad el cristianismo va a profesar el pacifismo. Que la Iglesia Católica no haya profesado o practicado el pacifismo, San Agustín va a decir, no quiere decir que la ley divina, o sea, la ley de Dios, no busque la paz, no busque el pacifismo. Ya la tergiversación que hizo el ser humano de la ley divina es estos actos que hizo el cristianismo, como la Santa Inquisición, como las cruzadas, etcétera, pero la piedra angular del cristianismo, va a decir San Agustín de Hipona, va a ser el pacifismo, porque es necesario llevar la paz. Ahora, San Agustín de Hipona va a decir, lamentablemente es necesario utilizar la lucha y la fuerza para preservar o restaurar esta paz. Es decir, en pocas palabras, San Agustín de Hipona nos va a decir que la paz puede adquirirse por medio de la violencia, pero de manera defensiva y protectora, nunca en busca de ser el beligerante. Esto, desde mi perspectiva, tiene una visión un tanto más completa y concreta porque, pues bueno, yo no soy el beligerante, yo no soy el violento. Si a mí me violentas, yo voy a buscar la forma de protegerme y voy a tener que utilizar esta fuerza para luchar o este poder para luchar en contra tuyo, con tal de adquirir cierta paz, buscar ser pacífico, pero nunca ser yo ser el propenso a generar violencia o a generar conflicto. Esto es lo ideal que dice San Agustín de Hipona. Sabemos que la Iglesia Católica no lo hizo desde esa misma forma, pero ese sería el propósito, buscar orden, buscar la paz, ¿ok? Buscar la paz y el orden frente a ¿qué? A cualquier agresión. Si tú me atacas, yo me voy a defender, pero nunca te voy a atacar yo primero, según la visión cristiana, ¿ok? Santo Tomás de Aquino va a decir que la guerra o el conflicto debe ser siempre de forma defensiva, nunca preventivo, o sea, es decir, yo no te voy a atacar para prevenir que haya una guerra. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, ¿qué ha sucedido en la historia a lo largo de los años? Muchas guerras se han dado no por prevenir o por defender, sino por los intereses nacionales que tienen los estados. Quiero tu petróleo, quiero tus recursos, me interesa tu territorio, entonces te voy a atacar. Nunca buscando la paz, nunca buscando el orden, nunca buscando defenderte y nunca buscando simplemente protegerte. Estás buscando un interés en particular. Pero ojo, recuerden que estamos hablando de lo que Santo Tomás de Aquino quiere ver como una guerra justa. Estos serían los parámetros ideales para que exista una guerra justa. Que no lo haya o que no haya sido o que no suceda no quiere decir que esta es la forma en la que deberíamos de comportarnos. Una guerra que sea completamente defensiva, protejo mis intereses contra los intereses de alguien más que quiere tomar control de ello. Y es aquí donde voy a poner el ejemplo más vívido y más actual que tenemos hoy en día, que es la guerra árabe-israelí, o sea, el conflicto, Palestina-Israel. Israel está usando justamente estos principios cristianos, es decir, yo me estoy defendiendo del ataque de los palestinos, cuando sabemos en realidad que la tierra de Palestina le pertenecía a los árabes y fueron los judíos o los israelitas los que tomaron el control de esta tierra de manera ilegítima. Pero están usando el principio de Santo Tomás de Aquino, de la defensa. Yo me estoy protegiendo contra Hamás. Hamás me está atacando y yo simplemente me estoy defendiendo. Y Hamás literal está diciendo, es que tú estás violando el derecho internacional, tú estás violando el territorio que me pertenecía y yo estoy defendiendo lo mío. Ambos están utilizando el argumento de una guerra justa de Santo Tomás de Aquino de acuerdo a sus propios intereses, porque así funciona el mundo. Al fin y al cabo, va a decir Santo Tomás de Aquino, voy a hacerles un pequeño spoiler de lo que viene adelante, hay 3 tipos de leyes, la ley divina, la ley eterna y la ley humana. Y hay una tergiversación de lo que es la ley eterna, la ley divina y la ley humana, y que siempre las leyes, cualquier concepto que sea abstracto y cualquier concepto creado por el ser humano, va a ser un concepto que podemos nosotros tergiversar, deformar y adaptar a nuestra conveniencia. Y eso es lo que está pasando en el conflicto Israel y Palestina. No hay una guerra justa porque ninguno de los dos tiene la razón. Bueno, a ver, una cosa es tener la razón y otra cosa es que sea justa. ¿Ok? No me quiero adentrar más en eso, más adelante vamos a hablar justamente de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque Santo Tomás de Aquino va a decir que las condiciones de defensa tienen que ser en lo que él en latín va a llamar jus ad bellum, ¿ok?
Jus ad bellum, que en la traducción significa que es para asegurar la justicia. Vamos a hacer una guerra jus ad bellum para asegurar que haya justicia. Tengan mucho cuidado de no confundir este término con jus in bello, porque jus in bello significa la justicia o la justicia o la buena conducta en la guerra, la justicia en la guerra. Es decir, ser justos en el acto de la guerra. No es lo mismo que asegurar justicia en la guerra. Entonces, jus ad bellum significa asegurar justicia. Jus in bello significa justicia en la guerra. O sea, ya hubo un conflicto, entonces es jus in bellum. Quiere decir que en este conflicto exista justicia. Jus ad bellum significa aseguremos que el conflicto busque o la guerra busque ser justa desde un principio. O sea, es decir, que busquemos proteger, que haya orden, que haya paz y que sea completamente defensiva. Espero que hasta aquí vayamos bien y no les esté explotando un poco la cabeza. Ahorita voy a leer sus comentarios al final de la explicación, pero les agradezco muchísimo sus participaciones. Veo que ya tenemos 1200 likes. Recuerden que entre más le den tapa a la pantalla, llega todavía a muchísima más gente. Entonces les agradezco de verdad su participación, sus comentarios, que estén aquí. Ya es para mí muy importante escuchándome. Y no importa si tenemos 10, si tenemos 400, para mí es exactamente igual. Obviamente si tenemos 400 me va a ayudar muchísimo más a mí, pero no importa. Yo hablo con la misma pasión de la filosofía, con 1, con 10, con 20, con 60, con 2 millones, ¿ok? Y no sin antes recordarles que tenemos abierto todavía el taller de filosofía, se pueden inscribir en cualquier momento, métanse aquí en mi perfil, van a encontrar el Google Forms, donde pueden ver posibles horarios, posibles fechas. Es prácticamente una encuesta para ver qué tanto saben de filosofía y qué tanto les interesa. Entonces, de verdad, les recomiendo que se inscriban al taller de filosofía. Estoy viendo aquí, dice, ¿cuál es la mejor manera de estudiar filosofía? Yo te recomendaría, inscríbete al taller porque te va a encantar. Vamos a analizar desde los presocráticos hasta la filosofía moderna con pensamiento crítico. Ya no nada más es escucharme a mí de lo que lo dijeron los filósofos y, esto fue lo que dijo Santo Tomás de Aquino y listo, sino de a ver por qué lo dijo, ustedes qué opinan, les parece justo, les parece correcto, qué tienen que decir en contra, lo justifican, lo refutan y hay mucho pensamiento crítico y créanme, yo he aprendido muchísimo de los alumnos del taller y he aprendido muchísimo de sus participaciones, entonces les gustaría la forma en la que van a aprender filosofía y al mismo tiempo van a hacer pensamiento crítico, les va a gustar muchísimo. Pero bueno, se acabó el comercial, vamos a continuar con lo que es la justicia para Santo Tomás de Aquino. Entonces, él va a decir que existen 3 requisitos para que haya una guerra justa. Entonces voy a decir cuáles son esos requisitos y les voy a decir en qué constan esos requisitos. Él va a decir que primero tiene que haber una intención correcta. Tiene que haber autoridad por parte del soberano y tiene que haber una causa justa. Esos son los 3 puntos. Una intención correcta, una autoridad del soberano y una causa justa. Esto se le conoce en la filosofía de Santo Tomás de Aquino como la teoría de la guerra justa. Tiene que tener estas características, tiene que tener estas partes, la guerra, para poder ser considerada como una guerra justa. Y ojo, estas características de una guerra justa de Santo Tomás de Aquino supuestamente siguen activas hasta el siglo XXI. O sea, es decir, para que hoy en día se pueda declarar una guerra como justa, tiene que haber una intención correcta, tiene que haber la autoridad del soberano y tiene que haber una causa justa. Ahora, lamentablemente, tanto la intención como la autoridad y la causa se puede tergiversar, malinterpretar y justificar de miles de maneras por parte de los gobernantes. Putin les va a decir que la guerra en Ucrania es completamente justa, que tiene intención, que tiene autoridad de él y que la causa es completamente justa. Lo mismo va a decir Netanyahu, lo mismo van a decir los palestinos, lo mismo va a decir Estados Unidos con cualquier intervención que se les ocurra en este momento en Irán, en Irak, en donde sea. Ellos van a creer que existen estas 3 características, pero obviamente no lo entienden de la misma forma a como lo trató de explicar Santo Tomás de Aquino. Ahora, tratemos de entender estos puntos. ¿Qué es la intención correcta? Esta visión de la intención correcta es la visión más escolástica que hay de la visión de Santo Tomás de Aquino, es decir, más religiosa, porque él va a estar basado de lo que es la intención correcta desde el cristianismo. Entonces, ¿cuál es la intención correcta? Santo Tomás de Aquino va a decir, la única intención correcta en una guerra o en un conflicto es restaurar la paz. Ya se causó un conflicto, hay caos, hay desorden. El propósito principal, la intención correcta es restaurar esa paz. Ya había una paz, busquemos restaurarla. Esa es la única, es la única intención correcta que va a decir Santo Tomás de Aquino que existe. Y si la analizamos profundamente, tiene razón. Lo que queremos nosotros los seres humanos es vivir en paz.
no tener preocupaciones de que en algún momento alguien quiera venir a irrumpir mi realidad, mi vida, mi orden y mi paz con sus propios intereses. ¿Ya sucedió? Bueno, la única intención correcta es buscar restaurar la paz. Ese es el punto más importante. Los otros dos puntos ya son más seculares, ya son un poco más mundanos, más humanos, ya son más racionales que divinos. Y esto también, bueno, obviamente es lo que define o lo que hace a Santo Tomás de Aquino tan importante, ¿no? La autoridad del soberano. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que la guerra va a ser llevada a cabo única y exclusivamente por la autoridad de cierto gobierno. O sea, es decir, el presidente, el rey, el emperador, etcétera, ¿ok? El Estado, el representante del Estado va a ser el único capaz de llevar a cabo una guerra. A ver, tratemos de entender un poco esto, porque no es lo mismo un golpe de Estado, no es lo mismo una milicia, no es lo mismo una guerrilla. Ellos no tienen autoridad, ellos son parte de la sociedad que están buscando destituir a la autoridad. Entonces esto no es una guerra, es un conflicto interno. Santo Tomás de Aquino va a decir que la autoridad del soberano, es decir, el gobernante, es el único que va a tener la capacidad de comenzar una guerra. Ojo, siempre y cuando tenga la intención correcta y la causa sea justa. Eso es lo ideal, esto es lo que nos está planteando tal cual Santo Tomás de Aquino, que existan estas características, que todo esté en orden para que el conflicto sea justo, ¿ok? Ahora, ¿qué es un conflicto justo o qué es la causa justa? Esta tercera parte, ¿no? Santo Tomás de Aquino va a decir que esta causa justa tiene que ser única y exclusivamente para el beneficio de la gente, para el beneficio del pueblo. Es decir, el poder va a estar limitado por parte del gobernante. Porque aquí si lo analizamos podemos decir, bueno, el gobernante se puede volver loco y hacer un caos, que es lo que sucede en las guerras, ¿no? Él dice, no. El gobernante va a estar limitado. ¿Cuáles van a ser sus limitantes? La causa justa. ¿Cuáles van a ser las limitantes de la causa justa? Que su causa y su intención sean siempre para el beneficio del pueblo, jamás para el beneficio personal, jamás para una gloria particular, o sea, es decir, para decir yo soy el mejor, soy el más importante, el más poderoso y el más predominante, y jamás para decir porque yo voy a ganar esto, me van a dar tanto dinero, me van a dar tantos territorios. Eso no debe de ser una causa justa. La causa justa debe emanar de la necesidad del pueblo. Cuando hablo de estas cosas siempre tengo comentarios de, entonces eres chairo, que no sé qué. A ver, es que el pueblo somos todos. Quitémonos de la cabeza la idea de que somos fuera del pueblo porque tenemos una empresa, porque tenemos dinero, porque tenemos yates, porque tenemos carros. No son oligárquicos. Es decir, ustedes no son los dueños de los medios de producción. Son alienados. Tienen la capacidad monetaria de adquirir más que lo que el ciudadano promedio, que el proletariado. Todos somos pueblo, a excepción de la clase política, a excepción de los empresarios. Entonces, cuando alguien te dice que una causa justa es por el beneficio del pueblo, es por el beneficio del 90-80% de la sociedad que me está escuchando en este momento, de todos aquellos en Latinoamérica que forman parte de la clase media, baja, incluso de la clase alta, porque no son parte de la élite, son clase alta. Es decir, ustedes dependen de empresarios, dependen de clase política para tener ustedes lo que tienen. Cualquier persona de la élite puede llegar a arrebatárselos sin más ni más. Todos somos pueblo. Entonces, aquí no es chairismo, aquí es marxismo, aquí es el buscar el bien de todos, porque al fin y al cabo somos seres sociales. Más adelante vamos a ver qué quiere decir esto Aristóteles, porque incluso va a decir que somos animales políticos. Todos tenemos la capacidad de ser políticos, de analizar la política, pero todos somos pueblo, todos somos gente. Entonces, en resumen, son tres las características de una guerra justa: la intención correcta, la autoridad del soberano y la causa justa. ¿Qué es la intención correcta? Buscar restaurar la paz. ¿Qué es la autoridad del gobernante? Que solamente el gobernante tiene la capacidad de declarar una guerra o de establecerse como autoridad en una guerra. ¿Qué es la causa justa? El límite que tiene el gobernante para justificar esta guerra, siempre con el beneficio de la gente y del pueblo, y nunca buscar una gloria personal ni buscar satisfacerse a sí mismo o tener algún beneficio personal. Sabemos que las guerras no son así. Esto es lo ideal. Repito, lo he dicho 70 veces. Quisiera que no fuera así. Quisiera que de verdad estos principios de guerra justa de Santo Tomás de Aquino se aplicasen hoy en día, pero no lo hacen.
hay intereses de por medio, hay intereses nacionales, hay intereses de particulares, etcétera, y las guerras son conflictos que buscan glorificar a un individuo, dependiendo de cómo lo quieran ver, no quiero decir ejemplos específicos, pero ustedes ya sabrán muy bien quiénes, o el beneficio de apoderarse o tomar control de algo, no quiero decir quién, Israel, pero tomar el control de cierto territorio, ¿no? Pero bueno, espero que hasta aquí vayamos bien, que no tengan ninguna duda o que no estén tan ofuscados, ¿no? Pero Santo Tomás de Aquino va a decir, para que esto suceda, tienen que existir dos cosas. Y aquí es donde dicen, no, pues con razón, ya valió, ¿no? ¿Por qué? Porque él dice, para que suceda una guerra justa que tenga estos principios, tiene que haber un gobierno propiamente instituido, o sea, que esté correctamente instituido, o un gobierno que esté sujeto a las leyes. Los reto a que me dicten aquí en el chat, pongan ustedes qué gobierno está propiamente instituido, que diga está con todas las de la ley, tienen la capacidad entera e íntegra de ser gobernantes, lo hicieron por todas las de la ley, están instituidos propiamente, o aquel gobierno que digas, este gobierno es intachable, está sujeto completamente a las leyes. No lo hay. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino va a decir, eso es lo que necesitamos para que exista una guerra justa. El propósito es asegurar justicia en los hechos. Y para que exista justicia en los hechos, primero tiene que haber justicia en nuestros gobernantes, en nuestras leyes, en la forma en la que se llevan a cabo las leyes. Pero es bien difícil que eso exista. O sea, somos seres humanos, somos falibles, cometemos errores, tenemos ambiciones, tenemos ego, tenemos deseos, tenemos anhelos que van en contra de otros, ¿no? A empezar de que somos seres sociales, somos seres que también somos envidiosos, nos guste o no nos guste. Entonces, un gobierno propiamente instituido, ninguna nación lo tiene. Un gobierno sujeto a las leyes al 100%, ningún gobierno lo tiene. Pero idealmente, si supiéramos y entendiésemos lo que es la justicia, lo que es la paz, lo que es el orden, lo que se merece cada quien, que eso es la justicia, entenderíamos y buscaríamos la forma de tener buenos gobiernos y tener buenos gobernantes. Digo, como pueblo queremos buenos gobernantes, pero al no educarnos en política, al no demandar lo que nos corresponde, al no exigir a los gobernantes, más allá de hacer una que otra manifestación y pensar que con esas manifestaciones los gobernantes van a cambiar de opinión, no nos sirve de absolutamente nada, va a decir Santo Tomás de Aquino. Él no nos va a decir qué hacer porque él está diciendo el deber ser de los gobernantes. El pueblo lo único que tiene que hacer es ser súbdito de los gobernantes. O sea, es decir, esperar que un gobernante sea justo, esperar que un gobernante sea imparcial, que sea propiamente instaurado en el gobierno, que no haya fraude electoral, etcétera, ¿no? Y que al estar dentro del gobierno se sujete y se apegue a las leyes. Pero sabemos que eso no es así, ¿no? Ahora, cuando Santo Tomás de Aquino nos dice que tiene que haber justicia en los hechos, es que prácticamente tiene que haber una legítima gobernanza. Tiene que haber un balance entre la Iglesia y el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, al fin y al cabo, es una autoridad que se distingue y nos impone ciertas leyes. Y esas leyes son a las que nosotros tenemos que acatarnos. Y es bien difícil a veces saber distinguir lo que es una ley justa e injusta, como lo dijo previamente, y respetar las leyes, que eso también es otra cosa completamente diferente. Pero espero que hasta aquí vayamos bien, ¿no? Porque al fin y al cabo, Santo Tomás de Aquino nos va a decir que la justicia es una virtud esencial. La justicia va a marcar la diferencia entre lo que es las leyes humanas y las leyes divinas. Prácticamente, ¿qué nos está diciendo Santo Tomás de Aquino aquí? Las leyes humanas son aquellas hechas por el Estado y las leyes divinas son aquellas impuestas por la Iglesia. O sea, es decir, las leyes divinas son las escolásticas o son las cléricas y las leyes humanas son aquellas impuestas por lo secular o impuestas por el Estado. ¿Ok? Para Santo Tomás de Aquino, esta es la distinción que nos da, pero para Santo Tomás de Aquino él va a decir que el universo va a estar gobernado por aquello que él llama la ley divina eterna. Ahorita les voy a explicar un poco qué quiere decir esto de la ley divina. Digo, al fin y al cabo era cristiano, tenía que justificar todas sus cuestiones de justicia y de leyes de acuerdo al cristianismo y la cristiandad. Y ahorita voy a explicar un poco eso. Pero quiero leer sus comentarios un poco para ver más o menos cómo vamos. Perdonen si tiembla esto, pero es que está muy, muy, muy feo el sostén que tengo de la cámara. Entonces dejen de ver sus comentarios. Antes que nada, quiero agradecerles mucho por sus comentarios, su participación, el estar aquí. Entonces, de verdad, les agradezco mucho, mucho, ¿no? Dice, soy maestra y mínimo te han escuchado junto conmigo 10 personas cada semana. Uf, excelente, te agradezco muchísimo. Créanme que me hace muy feliz saber eso.
Tal vez yo no lo puedo ver, no lo puedo percibir porque pues obviamente estoy pues yo lo veo las estadísticas fuera de aquí, entonces yo no veo en realidad quién lo ve, quién no lo ve, etcétera. Pero pues bueno, les agradezco muchísimo que llegue a muchísimas, muchísimas personas, ¿no? Dice, igual la filosofía y pensamiento del Papa Benedicto XVI fue increíble. Desconozco un poco, me interesa, me gusta siempre estudiar de filosofía. No sé bien qué hizo el Papa Benedicto XVI, pero lo voy a investigar. Dice Kevin, wow, es cierto, justicia, porque hace cosas injustas, hacen acciones injustas en Latinoamérica. Sí, exactamente, ¿no? Dice, como ahorita los Provida de Puebla, reviolentos. Y son cristianos, ¿no? Y decía San Agustín de Hipona que el cristianismo profesa el pacifismo, pero cuando aprueban el aborto en Puebla se vuelven locos y atacan y es la ley divina, la ley humana, esa es otra cosa según Santo Tomás de Aquino, ¿no? Se vive en algunos lugares con desigualdad, en muchísimos lugares lamentablemente. Dice, el fin justifica los medios, no necesariamente, acuérdense aparte esta frase de, entre comillas, Niccolo Maquiavelo, que no es de él, ¿no? Pero no creo yo tal cual que el fin justifique los medios. Vamos a analizarlo cuando analicemos El Príncipe. Dice, medios son el capital, pero capital auténtico, exactamente. Creemos que por tener dinero tenemos capital. No, tienes dinero. El día que se te acabe el dinero, se te acaba tu estatus, se acaba su posición, se acaba todo, ¿no? Dice, your MFK, entrar a sus cursos, recomendadísimo. Angie, ¿eres Ángeles? Te agradezco muchísimo, Ángeles también entró al curso sabatino de la semana pasada que apenas comenzamos. Entonces te agradezco muchísimo tu comentario. Todos los miembros del taller que se han conectado, les agradezco muchísimo, porque pues bueno, al fin y al cabo ustedes me están haciendo mi marketing aquí para que tengamos más espacios donde podamos hablar de filosofía y que no solamente me escuchen. Entonces les agradezco muchísimo. Dice, justo somos animales políticos también y el pueblo debe participar más en las actividades. Pero el problema es que el pueblo tal vez quiere, pero el Estado no lo permite. ¿A qué me refiero? El Estado no te educa en política. El Estado te dice, tú vota por PRI, PAN, PRD, Morena, etcétera, pero mejor no te eduques en esto porque no nos conviene que te eduques en eso, ¿no? Dice, la violencia solo genera más violencia. Estoy completamente de acuerdo contigo. Dice, obvio que las injusticias también causan acciones injustas. Sí, completamente. Dice, no manches, qué fuerte que entré, justo te vi porque no me avisó. Loquito del Centro, bienvenido, fan número 1. Te agradezco muchísimo. Dice, por eso es importante sobre tus derechos para saber más. Sí, es que conocer nuestros derechos es bien importante. Conocer las leyes, no digo que se aprendan al 100% código civil, código federal, código penal, etcétera, la constitución, pero sí que sepan por lo menos cuáles son nuestros derechos básicos, ¿no? Dice, se podría decir que la justicia sí existe en teoría, y que es universal, pero el humano no lo hace. Es prácticamente lo que nos va a decir Santo Tomás de Aquino. Entre la ley eterna, divina y humana, existe eso, la perfección, la interpretación de la ley y la aplicación de la ley, que son cosas completamente diferentes. Digo, al fin y al cabo, esto viene siendo como un teléfono descompuesto. Es lo que se establece, lo que razoné y lo que apliqué, y termina aplicándose pura porquería, lamentablemente. Ya me adelanté un poco justamente a esto de lo que es la ley divina, la ley eterna y la ley humana, perdón. Pero ahorita vamos a analizar eso, ¿no? Les agradezco mucho su presencia, sus likes, de verdad sus comentarios son muy enriquecedores y me da mucho gusto que llegue a muchísimas, muchísimas personas, ¿no? Pero bueno, entonces, regresando al punto, ¿no? Hay una ley divina eterna. Nosotros los seres humanos tenemos una característica que nos diferencia de los animales. ¿Cuál es esa característica? Que somos seres racionales. Es decir, tenemos la capacidad de comprender, diferenciar, analizar y distinguir. Como dijo Santo Tomás de Aquino en el capítulo anterior que les dije de cómo adquirir conocimiento, es parte de la interpretación de la ley divina. Y podemos razonar todo lo que es la ley divina. Y estamos sujetos a una ley natural. Es decir, la ley natural es lo que nosotros comprendemos de la ley divina, lo que nuestra razón nos permite comprender que nos dice Dios o que nos dice el universo, que nos dice el cosmos. ¿Okay? No quiero enfocar exclusivamente a Dios, digo, siendo Santo Tomás de Aquino, tiene que ser, pero tratemos de expandirlo un poco más a como la energía, el motor inmóvil, el demiurgo, como lo quieran llamar, ¿no? Es nuestra interpretación, eso sería la ley natural, ¿ok? Y esta nos permite, ¿cómo lo podemos hacer? Examinando la naturaleza misma y examinando la naturaleza humana. Santo Tomás de Aquino, vamos a poder inferir por medio del raciocinio y la razón de esta ley divina lo que es un código moral natural. ¿Ok? Y al inferirlo y a interpretarlo y yo sacarlo de mí mismo y de mi razón, no existe contradicción, me estoy trabando. No existe contradicción con Dios. ¿Por qué? Porque al yo recibir la ley divina
y yo, con mi capacidad racional y mi razón, interpretarla en una ley natural y en un código moral humano, no contradice la idea de Dios, porque Dios nos dio la capacidad de razonar. Entonces, Santo Tomás de Aquino va a decir que nuestra participación en la interpretación de la ley divina es lo que se va a conocer como la ley eterna. ¿Ok? Proviene de Dios, pero nosotros la interpretamos y la razonamos con esto maravilloso que nos regaló, entre comillas, Dios, según Santo Tomás de Aquino, que es la razón. Y al interpretarlo, se convierte en lo que Santo Tomás de Aquino va a llamar la ley eterna. ¿Ok? Espero que hasta aquí vayamos bien. Es un poco difícil de comprender tal vez ciertos conceptos filosófico-políticos, pero bueno, la ventaja es que recuerden que estos videos se graban, se suben a Spotify. Ya estoy intentando probar videos en Spotify y me dan su opinión de qué les parece que haya videos en Spotify, porque otras personas me dicen, no, yo solamente quiero el audio, bla, bla, bla. Chequemos y regresamos, si no, al formato de audio. Pero si quieren ver video, también está en YouTube. Aquí en TikTok subo pedazos, pero TikTok ya no es una plataforma ideal más que para hacer en vivos. Ya subir pedacitos de videos no sirve para nada. Pero bueno, trato de estar en todas las plataformas posibles. Pero bueno, entonces, esta razón que nos da Dios es una habilidad divina. Y esta habilidad divina nos permite planear y analizar la ley divina. Y esto se convierte en ley natural, que vamos a aplicar como seres humanos en la naturaleza. ¿Y a qué me refiero con la naturaleza? No con los animales, sino nuestra naturaleza humana. O sea, es decir, aquí es donde aplica esta cuestión de ser animales sociales. Tenemos la necesidad de interactuar con otros seres humanos. Y esto es algo que dice Santo Tomás de Aquino, emanado de la filosofía aristotélica. Aristóteles va a decir que somos seres sociales. Santo Tomás de Aquino va a decir que somos animales sociales. O sea, es decir, somos estos entes en la naturaleza que tenemos la capacidad de razonar la ley divina y aplicarla como una ley eterna. ¿Ok? Y les voy a dar una cita de Santo Tomás de Aquino que dice, la razón en el hombre es más bien Dios en el mundo. O sea, es decir, Santo Tomás de Aquino nos está diciendo que cuando nosotros razonamos todo aquello que percibimos, que analizamos y que aprendemos, que diferenciamos y que distinguimos, es la forma de actuar de Dios en el mundo, porque Dios nos dio la razón y al aplicar la razón estamos actuando como Dios en el mundo. Los que no son religiosos van a tener muchos conceptos en contra, van a hacer muchos unos pensamientos que no estén de acuerdo. Sin embargo, tiene sentido de acuerdo a la forma de pensar del cristianismo. Y no solamente tiene sentido, sino que empata la filosofía aristotélica, la filosofía platónica y el pensamiento cristiano en una sola. Por eso, si mal no recuerdan, les comenté que Santo Tomás de Aquino es aquel que reconcilia el pensamiento filosófico y que en la pintura esta que les enseñé está Platón, Aristóteles e incluso Averroes, que es el representante de la filosofía aristotélica árabe, porque Santo Tomás de Aquino lo que logra es apaciguar y reconciliar la filosofía cristiana con la filosofía, entre comillas, pagana de los griegos, ¿no? Pero bueno, entonces, esta ley natural va a tener ciertas características. O sea, sí, la razonamos nosotros, pero desde una cuestión de la virtud, de acuerdo a lo que nos dijo Platón y lo que nos dijo en este caso Santo Tomás de Aquino, que es la justicia, desde una visión completamente moral, ¿ok? No se tiene que confundir con la ley humana, porque la ley humana es aquella creada por los hombres. ¿Cuál es el propósito de la ley humana? Generar comunidades sociales, cosas que tenemos en común los seres humanos unos con otros. Ay, perdón, se me deschavetó todo esto, ¿no? Entonces, la ley humana no es la ley natural. Nosotros interpretamos la ley divina y se convierte en ley natural. Ya las leyes que aplicamos y que creamos son leyes que surgen debido a la necesidad que tiene el ser humano de vivir en sociedad, de generar comunidades sociales. Y al generar comunidades sociales, estas leyes obviamente son falibles, estas leyes propician a la injusticia y solamente se pueden juzgar si las comparamos con la ley natural. O sea, es decir, las leyes humanas las podemos comparar con aquello que nosotros comprendimos de la ley divina, desde una visión justa, desde una visión moral. Ya la ley humana puede tener errores, sin embargo, va a decir Santo Tomás de Aquino, que la ley humana también es muy importante porque tiene una función en la sociedad. Al fin y al cabo, el que exista una ley humana es porque necesitamos coexistir como seres humanos y como sociedades y como comunidades, y es necesaria una ley humana, porque
no compartimos las mismas características culturales, no es lo mismo las leyes aquí, no es lo mismo las leyes en Noruega, en Europa, en Europa puede ser en Alemania, en Francia, en China, en Australia, en México, etcétera, porque de acuerdo a las comunidades que formamos, las leyes humanas van adaptándose a las necesidades de la comunidad, pero emanando de la ley natural, que fue la comprensión racional de la ley divina de Dios. Espero que vayamos bien, que no se me estén ofuscando. Estoy viendo un comentario que dice, y si la razón nos lleva a un lugar lejos de la idea de Dios que tenemos, ¿qué diría Tomás de Aquino? Ojo, si nos lleva más allá, o más decir, si no empata con la idea de Dios, y aquí obviamente va a surgir el problemita, digo, al fin y al cabo estas ideas, recuerden que son teorías, no es una ley divina, aunque parece que aquí, como lo llama Santo Tomás, pues no es una ley, al fin y al cabo es una teoría. Él lo trata de establecer como ley por ser cristiano, pero no es una ley, tiene errores. Ahora, basado en el comentario que dice Loquito del Centro, que dice que si la razón nos lleva a un lugar lejos de la idea de Dios, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué diría Santo Tomás de Aquino? Él diría que fue tu mala interpretación de la ley eterna y es por eso que tu ley humana es falible, es injusta y no funciona, ¿no? O sea, se la zafaría muy fácil, pero obviamente diríamos, pues qué fácil te la zafaste. Sin embargo, esa sería como una explicación, que la interpretación no proviene de Dios y que la ley humana que hicimos sería una ley completamente injusta. ¿Ok? Pero bueno, entonces esta ley humana obviamente surge de la necesidad que nosotros tenemos de crear comunidades, ¿no? Aristóteles va a decir que somos seres políticos o animales políticos y que somos definidos como humanos. Prácticamente el animal político o lo que somos como animales políticos nos define como humanos. Y Santo Tomás de Aquino va a decir y va a respaldar a Aristóteles que tenemos la necesidad de generar comunidades. La familia emana en comunidad, la comunidad emana en pueblos, los pueblos en ciudades, las ciudades en países, los países en estados-nación, etcétera, ¿no? Entonces tenemos esa necesidad humana de hacerlo. Y al tener esa necesidad humana de hacerlo, surgen las sociedades políticas, surgen los estados-nación, como les estaba comentando, y hay un cierto orden social, según Santo Tomás de Aquino, ¿ok? Y concuerda con Aristóteles al decir que somos comunidades, entre comillas, perfectas. ¿Por qué somos comunidades perfectas? Dice Santo Tomás de Aquino. Justamente Santo Tomás de Aquino, nosotros tenemos la capacidad de comprender la ley natural, ¿ok? Sin embargo, la ley humana no tiene nada que ver con eso, ¿ok? Vamos a analizar muy bien qué es eso. Estoy viendo otro comentario que dice, Loquito del Centro, quise decir, si malinterpreté, pero fue mi razón la que hizo la malinterpretación, pero sigue siendo razón. Sí, o sea, al fin y al cabo es tu raciocinio, ¿no? Pero, ojo, los seres humanos somos falibles, por eso las leyes humanas son injustas. Las leyes naturales son las que interpretamos de acuerdo a Dios. Sin embargo, siguen siendo humanas. Desde mi perspectiva, era la forma en la que Santo Tomás de Aquino estaba tratando de defender el cristianismo y la cristiandad, pero obviamente aquí entra mucho de lleno, y Aristóteles lo va a respaldar un poco, el hecho de que somos seres humanos. Y somos seres falibles, y somos seres envidiosos, y somos seres con defectos. Y al ser seres con defectos, ¿cómo podríamos interpretar correctamente la ley de Dios? Ojo, esta es una interpretación mía completamente. Sin embargo, tiene mucho sentido con lo que nos está diciendo Loquito del Centro, ¿no? Ahora, lo que es la comunidad perfecta hoy en día y la comunidad perfecta en lo que era la antigua Grecia, que recuerden que al fin y al cabo está tomando la visión de San Agustín de los valores griegos, pues no es lo mismo la del siglo XIII que la de los griegos, y no es lo mismo la de los griegos del siglo XIII que la que tenemos hoy en día. Las cosas van evolucionando, las necesidades de la sociedad van evolucionando. Lo que es una buena vida para los griegos puede ser que no sea una buena vida para nosotros. Digo, por ejemplo, pensar que los griegos consideraban una buena vida el hacer orgías con puros hombres. Habrá unos que dirán hoy en día que no, habrá otros que dirán que sí, pero ya no es exactamente el mismo concepto, ¿no? El propósito de todo esto de Santo Tomás de Aquino es siempre la virtud y la justicia, la virtud y la razón, ¿ok? El cristianismo nos va a regalar, según Santo Tomás de Aquino, la ley natural. El rol de la sociedad es desarrollar esa ley natural por medio de la razón, por medio de la comprensión de la ley natural y desde una perspectiva un tanto moral, o sea, es decir, tratando de interpretar la ley natural, buscaremos vivir bien. Y de acuerdo a buscar vivir bien, según Santo Tomás de Aquino, es que entonces
nosotros vivimos en acorde o de acuerdo a la ley divina, a la interpretación de la ley natural, y supuestamente las leyes de la sociedad van a ser leyes justas. Esto es completamente hipotético, esto es completamente teórico. Sin embargo, si lo analizamos y si pudiésemos aplicarlo, estaría increíble. Sabemos que las sociedades no son así, pero ¿se puede o no se puede enseñar esta forma de justicia de acuerdo a Santo Tomás de Aquino, esta forma de ley de acuerdo a Santo Tomás de Aquino? Claro que podemos. Ya lo dijo Aristóteles, somos animales políticos. Estamos propensos a vivir en sociedad y acatarnos a moral y leyes, ética, etcétera. De que se puede, se puede. Que querramos, que haya intereses de por medio, que haya necesidades diferentes unos con otros, eso es otra cosa completamente diferente. Que unos se quieran beneficiar más que otros, eso es lo que nos va a afectar de manera directa, ¿no? Pero bueno, dice Angie, son procesos de razonamiento. Tener la capacidad de razonar no es que sea correcto siempre. Santo Tomás de Aquino te va a decir que si es la ley natural fue correcto, pero si fue ley humana fue incorrecto. Entonces ahí sí es como de, ay, mira, qué conveniente, ¿no? O sea, si lo entendiste de acuerdo a las leyes de Dios, entonces está bien. Pero si lo entendiste de acuerdo a las leyes del hombre, está mal. Qué conveniente. Sin embargo, si lo analizamos en conceptos, lo divino es perfecto, lo humano es imperfecto. Claro que lo divino te va a dar cosas perfectas y claro que lo imperfecto te va a dar cosas imperfectas. Desde este proceso de razonamiento. Ojo, no estoy defendiendo a Santo Tomás de Aquino, estoy defendiendo su proceso de razonamiento y su lógica. Su lógica tiene sentido, pero pues obviamente sabemos que no aplica, ¿no? Dice, a mí me recuerda cuando dicen, hombre, no lo creo religioso, pero funciona. Pues más o menos, por ahí va justamente el asunto, ¿no? Ahora, esto es lo que es para Santo Tomás de Aquino una guerra justa, la justicia, una comunidad que se acata a las leyes divinas, naturales, las leyes eternas, lo que es la justicia. Pero, ¿qué es un gobierno justo? Aquí vamos a empatar un poco. Esperen, creo que hay un problemita con el live. Es que como llevo mucho tiempo me está diciendo que si sigo aquí vivo o si sigo despierto. Sí, ya, aquí estoy. Perfecto. ¿Qué es un gobierno justo? Si supiéramos en el siglo XXI lo que es un gobierno justo, pues viviríamos increíblemente en éxtasis y felicidad. Pero no lo sabemos. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino nos va a dar lo que para él y para Aristóteles va a ser el gobierno justo. Y ojo, aquí se interpreta a muchas cosas. ¿Por qué? Porque lo que nos va a decir va a ser un poco controversial, pero al mismo tiempo va a ser muy interesante, ¿no? Para Santo Tomás de Aquino va a hablar de lo que es un gobierno justo desde la visión de Aristóteles. Entonces, ¿cuál es la forma de gobierno correcta? Hay miles de formas de gobierno hoy en día, que si está el parlamentario, el republicano, que si está el federal, que existe la monarquía, que existe no existen los imperios ya, pero existieron los imperios, etcétera, ¿no? Pero ¿cuál sería el correcto? ¿Cuál sería la sociedad política que mejor funcionaría? Según Santo Tomás de Aquino, va a depender de dos factores: del número de gobernantes que tenga este gobierno y de si es justo o injusto. Estos son los dos puntos más importantes. Va a ser un parteaguas qué clase de gobierno tienes, dependiendo de cuánta gente gobierna y de qué tan justa y tan injusta es, de acuerdo a lo que ya vimos, que es la justicia según Santo Tomás de Aquino. Entonces, él va a definirlo de la siguiente forma: gobiernos de un individuo que son justos es una monarquía. Un rey que establece la ley justa, la ley humana, la ley natural, la ley divina, y que gobierna correctamente para el beneficio de los demás, y que establece estos tres principios de la guerra con una buena intención, con autoridad del soberano, del gobernante, y con una causa justa. Entonces, un gobierno justo de un individuo va a ser una monarquía. Pero si es un gobierno injusto que no respeta la ley divina, las leyes humanas, las leyes naturales, ni respeta los principios de la guerra de acuerdo a Santo Tomás de Aquino, entonces va a ser una tiranía. Entonces, no es lo mismo una monarquía justa que una tiranía injusta, si el gobierno es de un individuo y es justo o injusto. Vean cómo con una palabra cambia todo. Sí, es un individuo, ya lo dijo, es por si es del número de gobernantes y si es justo o injusto. Pero si es un individuo justo, es un monarca. Si es un individuo injusto, es un tirano, ¿no? Ahora, si son varios gobernantes, si es justo, es una aristocracia. Si es injusto, va a ser una oligarquía.
Nosotros hoy en día no tenemos aristocracias, tenemos oligarquía. El gobierno de varios que no aplican, no saben ni qué es la ley divina, ni qué es la ley natural, mucho menos razonar y mucho menos respetar las leyes humanas, ¿no? Eso no lo saben ni lo sabrán jamás los gobernantes que tenemos, ¿no? Pero si son varios los que nos gobiernan, va a ser una aristocracia, si es justo. Pero si son varios los que nos gobiernan de manera injusta, va a ser una oligarquía, ¿ok? Estoy viendo que preguntan qué es la injusticia según Santo Tomás de Aquino. No sé si te acabas de conectar, pero ya lo explicamos todo lo que es la justicia para él y lo que es un gobierno injusto y justo. Entonces, justamente, valga la redundancia, por ahí va. Entonces, chécalo después si quieres en la repetición en Spotify y en YouTube para que podamos analizarlo bien, ¿no? Dice, la monarquía justa es una utopía. Todos los gobiernos justos son una utopía, ¿no? Bueno, desde mi perspectiva. Ahora, si el gobierno, fíjense, aquí es donde viene el foco rojo para todos, ¿no? A todos nos va a sacar de onda lo que nos va a decir Santo Tomás de Aquino en esto. Dice, si el gobierno es del pueblo, ojo, del pueblo, si es justo, va a ser una república. Pero si es injusto, va a ser una democracia. Ah, cabrón. Y perdonen mi francés, pero no vivimos todos en sociedades democráticas, no profesamos que anhelamos que exista la democracia, no queremos que la democracia sea la forma de gobierno que permee y controle prácticamente todos los sistemas políticos. Entonces, ¿cómo es que Santo Tomás de Aquino va a decir, si es justo, es republicano, pero si es injusto, es democrático? Ahorita les voy a explicar un poco más a fondo a qué se refiere Santo Tomás de Aquino, porque la visión que va a tener Santo Tomás de Aquino de esto va a estar basada en la visión aristotélica. Y va a explicarlo racionalmente, pero tal vez va a ser una forma racional que a nosotros no nos va a gustar. Pero la democracia para Santo Tomás de Aquino es una forma de gobierno injusta. Tendría que ser republicana. Dice algo así como Kant con la paz perpetua, más o menos, ¿no? Digo, porque al fin y al cabo Kant trató de establecer ciertas leyes morales para la sana convivencia entre las naciones, los estados-naciones, etcétera, pero al fin y al cabo es bien difícil comprenderlo, ¿no? Veo que dice ahí Francisco, demos pueblo, kratos poder, o sea, el poder del pueblo, sí, pero el poder del pueblo injusto es una democracia, pero si es el poder del pueblo justo, es una república. Por eso en Star Wars buscaban una república, ¿no? No sé, entonces Santo Tomás de Aquino va a decir, ¿por qué los gobiernos latinoamericanos buscan democracia? Si la democracia es la forma injusta del gobierno. Ahorita les voy a explicar por qué. Los voy a dejar en ascuas para que estén pendientes, para que sigan conectados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo justo y lo injusto? Nos preguntaba hace rato, no me acuerdo quién fue, creo que fue Francisco, ¿no? Santo Tomás de Aquino va a decir que lo justo y lo injusto va a depender de las leyes. Y les voy a citar tal cual a Santo Tomás de Aquino. Dice, una ley es un razonamiento para el bien común promulgado por aquel o aquellos que buscan el bien de la comunidad. Lo injusto es todo lo opuesto. Sería un razonamiento para quienes no buscan el bien común, que buscan el interés particular, el bien individual, una gloria en particular, y que no les interesa en absoluto el bien de la sociedad. Eso sería lo opuesto, ¿ok? Les repito la frase, la de Santo Tomás de Aquino. Una ley es un razonamiento para el bien común promulgado por aquel o aquellos que buscan el bien de la comunidad. Si respetas esto, entonces quiere decir que tus leyes son justas. Tu gobierno es justo y debería ser un gobierno legítimo, porque es un gobierno racional más que un gobierno impuesto, ya sea por el Estado, o sea, un sistema oligárquico o un sistema dogmático de la iglesia, o sea, es decir, de la institución de la iglesia. No hay que dejarnos llevar por lo que imponen las instituciones. Simplemente hay que tratar de entender que la justicia radica en el bien común. El tratar de establecer leyes y establecer reformas, normas, etcétera, como le quieran llamar, que busquen el beneficio del pueblo. Pero sí nos hace un foco rojo muy grande esto que dice Santo Tomás de Aquino, que la democracia es injusta, ¿no? Porque todos, o sea, nos quedamos como de, güey, pero si la democracia es lo que anhelamos en México. No, va a decir, lo que buscan es un gobierno republicano. El republicano es justo, busca el bien común. El democrático es el que busca que el pueblo abarque y controle el poder completamente sin importarle el bien común.
Y aquí hay visión entre fifí y chaira, pero bueno, no quiero dejarlo a interpretación de ustedes porque al fin y al cabo el canal lo que busca es eso, que ustedes también generen pensamiento crítico, juicios y lleguen a su propio razonamiento, ¿vale? Pero bueno, antes de continuar, quiero agradecerles sus likes, el estar aquí, el estar participando, quiero agradecerles por las vistas en Spotify, las vistas en YouTube, agradecerles e invitarlos una vez más mi comercial al taller de filosofía. Ya son 4 grupos, este sábado se estrena el 4º grupo, estoy muy contento. Entonces, si les interesa, llenen el formulario que está aquí en mi perfil, en Spotify lo pueden encontrar también en mi perfil, también en YouTube está ahí el perfil para que ustedes llenen el formulario y puedan entrar al taller de filosofía, que es barato, la verdad es barato por las horas que les estoy ofreciendo, pero entre más personas tengamos, pues obviamente va a ser mucho mejor para mí, porque pues obviamente estoy viviendo del taller. Hoy me siento muy contento poder decir que estoy viviendo de la filosofía, sobreviviendo, pero también me hace muy feliz hablar de filosofía. Entonces les agradezco muchísimo a todos los que están participando en él. Dice Francisco, actualmente las leyes las crean figuras famosas como actores y actrices que nada saben de leyes, pero no las crean, ¿no? O sea, el que los actores estén en el Congreso, en el Senado, o sea, están condicionados a la oligarquía al fin y al cabo. Ellos no son tal cuales quienes los crean, sino son los títeres de quienes la crean. Dice, cierto, a veces le gusta bien común. Sí, lo que buscamos es el bien común. Si una república, o más bien la idea de república, es posible en un pueblo que no educa bien, es decir, una educación deficiente o conveniente. Ojo, tengamos en cuenta que esta visión de república que nos dice Santo Tomás de Aquino es la república de la ciudad de Dios de San Agustín, que es la república de Platón. Y si ya analizaron, leyeron, conocen la República de Platón, tiene sus fallas. Platón decía que la esclavitud era parte importante de la sociedad. Entonces, tengamos en cuenta que esto fue en el siglo XIII lo que nos planteó Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, el buscar esta democracia del poder absoluto del pueblo, también todo lo absoluto tiende a tener ciertos problemas, ¿no? Pero bueno, ahora, ya sabemos que esta es la forma, bueno, ya de acuerdo al que nos dijo, de los gobiernos justos, las monarquías, las tiranías, las aristocracias, las oligarquías, las repúblicas y las democracias, ¿cómo podríamos mantener el orden? Santo Tomás de Aquino va a decir, ya estoy por terminar, unos 5 o 10 minutos terminamos con esto, para que no se me agobien ni se me quieran desconectar. Él va a decir que para que exista un orden vamos a depender de las leyes humanas. Aquí es donde hasta este momento decíamos, ¿para qué queremos las leyes humanas? Y lo importante es la ley divina, interpretarla con nuestra razón como ley eterna, y las leyes humanas son las que son las más injustas. Él va a decir sí, pero son necesarias para una sana convivencia en la sociedad. ¿Por qué? Porque las leyes naturales guían, sí, la decisión que nosotros tomamos en cuanto a moral, es decir, el bien y el mal. Establecen un código moral, las leyes naturales, de acuerdo a nuestra interpretación de la ley divina, y determinan lo que es la injusticia, lo que es el crimen, lo que es la bondad, etc. Pero la ley humana, fíjense, aquí es donde radica el punto importante de Santo Tomás de Aquino. Aunque es injusta, busca un castigo adecuado para poder aplicar la justicia. Nuestras leyes humanas no son más que leyes que nos dicen que si no hacemos algo, recibiremos un castigo. Y esto es aquí en China. Todas las leyes que establecen los seres humanos son: violas esta ley que emana de la ley natural, proveniente de la razón de la ley divina, vas a recibir un castigo. Ya si el castigo es justo o injusto, va a depender de la moralidad de la humanidad. Por eso son leyes humanas, ¿ok? La aplicación debe ser justa. Debe ser una ley humana que juzgue, sí, pero que aplique la ley natural, porque dice San Agustín, perdón, Santo Tomás, si no aplica la ley natural y si no obedece a la ley natural y si no concuerda con la ley natural, que parezco disco rayado, pero es la comprensión de la ley divina, entonces tu ley no es justa. Pero sí necesitamos que haya leyes humanas, porque las leyes humanas son las que dictan el castigo. La ley divina no dicta castigos, la ley natural no dicta castigos. Somos los humanos los que, por medio de la comprensión de estas leyes, podremos dictar los castigos para ir de acuerdo a la ley natural, que es la comprensión de la ley divina. Esto es lo que nos dice Santo Tomás de Aquino, de acuerdo a la necesidad y la importancia de las leyes humanas. Entonces, si se fijan, estas leyes tripartitas, que son divinas, naturales y humanas,
son relacionadas. La divina es la absoluta, la natural es la comprensión racional que tenemos de la divina, y la ley humana es la que nosotros aplicamos por medio de la moral de la ley natural, y que si respetamos la ley natural, será entonces la ley humana una ley justa. ¿Ok? Las leyes, dice Santo Tomás de Aquino, deben estar atadas y vinculadas siempre al interés de todo el pueblo y no al interés de los gobernantes. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Que las leyes se adaptan, se acoplan, se definen, se establecen de acuerdo a los gobernantes y a sus conveniencias. No, le dice Santo Tomás de Aquino, tiene que ser de acuerdo a las necesidades de todo el pueblo y no de acuerdo a aquellos a quienes gobiernan. ¿Por qué? Y aquí es donde voy a explicarles un poco por qué decía Santo Tomás de Aquino que una democracia es mala. Él va a decir, y va a basarse en Aristóteles, que la mayoría no tiene, o sea, la mayoría, el conjunto, la masa, no tiene la capacidad para razonar ni apreciar la moralidad de la ley natural. O sea, prácticamente Aristóteles nos estaba diciendo que la masa es estúpida. Yo no quiero hacer ningún comentario al respecto, pero, por ejemplo, ¿no? Pensemos en una manifestación donde se está llevando a cabo violencia extrema. Yo, como ser pensante, racional, humano, si estoy en mi casa, lo analizo y digo, qué violento, qué triste, qué feo. Pero si estoy en la masa, no lo razono y puede ser que de pasada pase yo y le dé un patín al policía que está tirado. Como masa no razonamos, va a decir Aristóteles. Entonces, una democracia es el gobierno de las masas, de todo el pueblo. La masa no sabe razonar, no sabe apreciar, ni sabe diferenciar la moral, lo que es bien y lo que es mal, cuando está en masa. Entonces dice Aristóteles, ojo, y aquí no lo respalda, pero va a decir, este gobierno no puede provenir del pueblo, sino que a fuerza tiene que provenir o de un individuo, o de un monarca, o de una aristocracia. O sea, es decir, de un gobernante, ¿no? De un gobernante que es el individuo, que es la monarquía, o de una aristocracia, un pequeño grupo de gente justa. Pero todo el pueblo no razona, todo el pueblo no argumenta la moral de la misma forma que lo hace un grupo estudiado. Yo tengo mis ideas en contra de Aristóteles en este aspecto. Es de las pocas cosas que no comparto con Aristóteles porque al fin y al cabo el pueblo tiene la razón, el pueblo es el que representa a una sociedad. Sin embargo, la forma en la que razonamos como individuos y como masa sí es completamente diferente. Y esto lo dejo abierto a debate para que en los comentarios, en el video, en Spotify, ya que en Spotify ya pueden hacer comentarios, pongan su opinión. Al fin y al cabo yo no tengo la respuesta absoluta de todas las ideas, pero yo tengo la idea de que Aristóteles tenía cierta razón en su proceso racional, pero sí minimizaba mucho la idea del pueblo. Yo creo que el pueblo es más sabio, un poco más sabio de lo que Aristóteles le daba crédito, pero sí creo que no razonamos de la misma forma como individuos que como masa. ¿Ok? Lamentablemente, va a decir Santo Tomás de Aquino, tanto los individuos como los monarcas y los aristócratas son corruptibles, es decir, están propensos a la corrupción. Entonces, él va a proponer, Santo Tomás de Aquino, algo que él va a llamar la constitución mixta. ¿Qué quiere decir? Que en este gobierno de muchos puede haber aristócratas, puede haber pueblo, puede haber religiosos, e incluso él no va a descartar que el gobernante no sea cristiano. O sea, puede haber un gobernante no cristiano, no hay problema. Fíjense hasta dónde llega Santo Tomás de Aquino a decir, no necesitamos que el que gobierne sea cristiano. Mientras se rodee de gente que también es cristiana, le va a permitir abrir la mente un poco más allá de lo que es únicamente el dogma cristiano y de lo que es el dogma tal vez de otras religiones. Entonces, Santo Tomás de Aquino no se cierra a que el gobernante no sea cristiano. Puede haber gobernantes no cristianos, porque al fin y al cabo los gobernantes no son perfectos. Los gobernantes no cristianos podrían gobernar con justicia. ¿Por qué? Porque se van a acatar a las leyes humanas. Y utilizando las leyes humanas, fíjense el razonamiento, ¿no? Va a decir, utilizando las leyes humanas, el ser humano va a poder deducir un código moral que funcione para la sociedad, interpretando por medio de la inducción la ley natural, y va a gobernar a una sociedad de la misma forma que lo haría un gobernante cristiano por medio de la razón. O sea, se fue de atrás para adelante. Hace rato era, de la ley divina emana la ley natural porque es la razón de la ley divina y la ley humana es la interpretación de la ley natural.
Aquí va a decir, un gobernante que no es cristiano va a inferir la ley natural porque tiene el proceso de razón, y al inferir la ley natural va a ser interpretado con la ley divina y al fin y al cabo va a gobernar como un gobernante cristiano. Toda la filosofía de Santo Tomás de Aquino está basada en Aristóteles y Platón, principalmente Aristóteles. Pero lo que hay que destacar y respetar de Santo Tomás de Aquino es que nunca violó la ideología de Aristóteles, nunca violó la ideología de Platón, nunca contradijo sus propios ideales cristianos y logró crear una filosofía sumamente completa. Ya hablamos de la eternidad del universo que respaldó Aristóteles, ya hablamos de la infinitud, de lo potencial y de lo infinito potencial y lo infinito real que respaldó Aristóteles, ya hablamos de la razón y de cómo aprendemos y de cómo es las impresiones sensoriales que respalda Aristóteles, y hoy en día hablamos de lo que es la justicia, que es un concepto aristotélico, y nunca puso en jaque la ley, el pensamiento de ninguno de estos filósofos considerados como paganos, considerados como ya no cristianos, pero aún así dijo, es un conocimiento que es digno de rescatar y ni siquiera de contradecir. Hay que entender por qué lo hicieron. Espero que el episodio les haya gustado. Voy a leer los últimos comentarios que tienen y para ya darle fin a esto. Pero no hemos terminado con Santo Tomás de Aquino. La próxima sesión voy a hablar de la Suma Teológica, que es prácticamente donde viene todo. Son un montón de tomos de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Y vamos a hablar de la visión que tenía en cuanto al mercado y la economía, que también son conceptos filosóficos. Pero voy a leer sus comentarios. Les agradezco mucho su participación, sus aportes. De verdad, este canal no sería nada sin ustedes, ¿no? Estoy viendo que dice... Espérenme, se me perdieron los comentarios, ¿no? Debería haber este live gente que estudia leyes. Pues no sé, ellos deben saber más que yo, pero pues bueno, si les sirve, qué bueno, ¿no? Dices correcto, justo iba a preguntar si esto lo enseñarán ahí. Sí, sí lo enseñan, tengo amigos abogados que me han hablado de Santo Tomás de Aquino, entonces sí me consta que sí lo leen, tal cual, ¿no? Dice que lo vean algunos políticos, eso sí, no, lo dudo muchísimo, dudo que alguien de la oligarquía diga, me voy a sentar a ver a un güey de hablar de filosofía, y si lo hace, me daría miedo, temería por mi integridad física, porque probablemente me desviviría, ¿no? Dice, justo tenía esa idea de qué pasa con la gente que pues no estudiamos leyes, eso sería parte de la masa. Incluso yo no sé si tomaría buenas decisiones y yo terminaría siendo el pueblo en general. Por eso Aristóteles decía, yo no confío en la masa, ¿no? Y te digo, sí tenía cierta razón, pero sí nos pone así como en un peldaño súper bajo en la cadena, en la jerarquía humana, ¿no? Entonces sí, a veces siento feo, pero a lo mejor sí tenía cierta razón, ¿no? Si el dogma cristiano te nubla el criterio y el razonamiento, no necesariamente, o sea, si es dogma, sí, pero las leyes cristianas no son tan mal. Ninguna ley es mala, ningún pensamiento moral es malo. El problema es la imposición, el dogma. En esa parte sí te doy la razón. Siento que la política es tan variable porque tenemos una visión muy corta en el tema. El problema que tenemos todos los latinoamericanos es que desconocemos la ley, desconocemos nuestros derechos, desconocemos nuestras obligaciones. A veces las obligaciones las conocemos cuando ya tenemos que haberlas cumplido y nos jode el SAT, por ejemplo, ¿no? Pero sí hay que ilustrarse un poco más en esto, ¿no? Y la filosofía, pues al fin y al cabo es la madre de todas las ciencias. Entonces por eso vamos a hablar aquí de todo, ¿no? Dice Angie, igual y la diferencia es convertirnos en un pueblo educado. Sí, pero por ejemplo, ¿no? Platón argumentaba que un pueblo educado es aquel que que filosofa, ¿no? Pero al filosofar, espérenme, que se me están perdiendo los comentarios. Pero al filosofar, también filosofamos que los esclavos son necesarios. Entonces como de, oh, híjole, no, está medio canijo. Dice, ese es mi punto, no somos un pueblo educado, pero de verdad tener opiniones fundamentadas en lo general del pueblo. Sí, completamente de acuerdo. ¿Por qué Santo Tomás fue llamado santo? Porque la Iglesia Católica lo canoniza al reconciliar el pensamiento filosófico, teológico, religioso, cristiano, árabe, en una sola filosofía que nunca desacreditó el pensamiento cristiano, ¿no? Entonces lo canonizan. También a San Agustín de Hipona, irónicamente, ¿no? Dice, la masa es más de Sócrates. La masa es más de Sócrates. Se refiere a que más que la opinión de la gente si hace algo. Depende. Lo de Sócrates es más como basado en las creencias de la gente y el no poner en jaque las creencias de la gente. Te puede acusar de sedición, que es incentivar al pueblo a levantarse contra el gobierno. Sí, o sea, imagínate. Pero tenemos la gran ventaja de que sabemos que a nuestros gobernantes no les interesa educarse. Entonces estoy 99.99999% de que ningún político está viendo este canal. Entonces,
estoy hasta cierto punto tranquilo, pero ese punto 0,0001 es lo que no me deja dormir en las noches, ¿no? Dice, toma mielo propóleo para esa garganta. Ando enfermo, ando mal. Les comentaba desde hace rato que ando mal de la garganta. Entonces, perdónenme por estar tosiendo, por estar raspando la voz. Sé que puede ser molesto para algunos, pero pues bueno, es la única forma en la que puedo interactuar con ustedes. Les agradezco muchísimo, muchísimo su participación. Les agradezco muchísimo su presencia. Este live estuvo increíble. La verdad me encantó compartir con ustedes la filosofía de Santo Tomás de Aquino. No hemos terminado. Vamos a hablar la próxima sesión también de Santo Tomás de Aquino, de su visión de la suma teológica, en lo que es el mercado, la economía, el comercio, el fraude, la extorsión, que son conceptos, nos guste o no, filosóficos. Cuídense mucho, que tengan una excelente tarde. Gracias por su presencia. Recuerden que las inscripciones del taller siguen abiertas. El que quiera participar, llene el formulario que está aquí en el perfil. Y pues bueno, veremos dónde los podemos acomodar o si abrimos un grupo nuevo. Que tengan una excelente tarde, cuídense mucho y recuerden siempre que la filosofía los acompañe. Hasta pronto.